Bienvenidos, mi gente, a Mexi Domi TV Show, el podcast de nueva generación. Hoy vinimos con dos fenómenos artistas de Yaguate City en la casa, mi gente. Un saludo para mi gente de Yaguate, lo quiero muchísimo. Andamos hoy con Papi Malo y Didi 30 en la casa. Oye, hoy vinimos picante, hoy yo no lo vine a chancear, hoy la gente quiere contenido bacano de verdad. Ya ustedes saben, hoy le vamos a dar durísimo. Didi 30, díganos, cuéntenos su trayectoria, qué es lo que es con usted, qué es lo que es del género de la música. Dígame, ¿qué lo trajo a la música, cantar en voz de una vez? Oh, manito, que eso viene de chiquitico, en verdad. Lo que pasa que a veces la calle, tú sabes, uno coge la calle y después que uno coge la calle, que uno se retira, uno lo que quiere está bacano, ayuda a la vieja de uno y de todo. Entonces tú has andado en la calle durísimo, entonces. Ruling, manito, pero que uno viene de la calle, uno canta lo que uno vive, en verdad. Esa es la vuelta, esa es la vuelta. Y usted, Papi Malo, entonces, ¿qué lo trajo hoy por aquí? Entonces, a darnos esta entrevista a nosotros, exclusiva, directamente de Yaguate. Yo sé el sacrificio que ustedes hicieron por estar aquí hoy, pero díganos, ¿cómo la pasó? No, tú sabes que uno anda en diligencia de que uno se levanta porque uno lo que quiere ayudar a la vieja y uno la diligencia de que yo le dije, vamos a aprenderla para allá, aprender lo mío, que él está todo. Esa es la vuelta, esa es la vuelta. Es un placer, en verdad, en tener ustedes dos aquí con nosotros, compartiendo hoy en cabina y llevando la música de ustedes a otro nivel y haciendo que las personas que vayan a ver este contenido también consuman su música y me lo apoyen al 100 por igual. Ese es el flow, tienen que seguir a uno, tú sabes, en toda la plataforma digital, Papi Malo RD, porque uno lo que la está haciendo es... El Papi Malo y el Didi 30, ya ustedes saben, mi gente. Ya ustedes saben, dos artistas, nuevos talentos que son unos fenómenos realmente desde Yaguate City. Realmente son unos artistas que a mí mismo, de que yo lo vi en las redes, yo dije, me gustaría hacer una entrevista a ellos por el flow de ellos. Ya ustedes saben, le vamos a dar contenido durísimo y le vamos a dar unos cortecitos por ahí bien bacanos que esa gente tiene durísimo. Malo de verdad lo que uno es. Uno no anda decidido a pegarse Tú durísimo. sabes. Entonces tú sabes que aquí en el género todo el mundo le gusta, tú sabes, la historia de esos artistas así que dicen, dejan la calle y entran a la música, tú sabes, a buscar una oportunidad y a todo eso. Entonces, Claro. ¿cómo ha sido tu vivencia en la calle? No, porque tú sabes, mira, yo desde que chiquitico, yo lo que la vengo haciendo es, tú sabes, feo, yo jugaba pelota, me iban a filmar y de todo, tuve problemas, el hermano mío, un juidero. Me dije, no, voy para la calle, voy a hacer diligencia. Tú sabes, me enamoré y tú sabes que uno se mete Es rulando. verdad que las mujeres corrompen al hombre, corrompen al hombre. Pero feo, porque a mí me iban a dar una plata, mi niño. Yo era un psicópata jugando pelota y después, muchachos, ya tú sabes, bobo, de ahí para allá, cuando la Ya tú turbulencia sabes. se armó, cuando conocí esa Chucky Chucky de verdad. Cuando tú conociste a Chucky, se te descomputó, se te fueron todos los planes. Todo, muchachos, se borró todo ahí porque yo lo que cogí la avenida fue durísimo. Yo dije, yo lo que voy a hacer cuarto y así la pelota no me va a dar cuarto ahora. Y yo lo que voy a hacer pata bonito porque a mí lo que me gusta es tu Te gustan en flow, te manga. gustan en flow. Tú sabes, pero ellos saben. Ellos están claros, ellos están claros. Ellos no saben qué es lo que ellos lo que paran allá. Oye, mándenle y las mujeres de Yaguate cuando lo vean a ustedes. Ahora, aquí, emprendido en la entrevista. Ellos saben que viene un Ya ustedes bombero. saben, no se pueden calentar con la chori. No, ellos están todos, ellos Para, están todos, pónselo. ellos están todos. Por el de 30, tú sabes que uno la viene haciendo de verdad, porque uno lo que andaba en la calle durísimo, vendiendo droga y atracando y de todo. Saco de bobo, a uno hasta lo han macheteado y de todo, y uno ha macheteado gente. Lo que pasa es que hay vainas que hay detrás de cámara. Tú sabes, delante de cámara no se pueden decir, porque qué Claro, bobo. claro, eso Después después le le bobo a perjudica, uno el claro, llegar. claro. Pero en verdad uno lo que andaba era durísimo, pero ya uno no anda en esa, uno lo que está ligado y está bacano, porque al final todo el mundo lo que es demagogo. Y si tú no la haces, todo el tiempo lo que van a estar en el bloque es humillándote, ¿me entiendes? Porque tú ahora mismo vales por lo que tienes, si tú no tienes nada, tú no vales nada. Esa es la Esa es vuelta. la vuelta, esa es la vuelta. Pues sí, entonces, tú me dijiste también que tú has tenido varios conflictos, tú sabes, en la calle y eso. ¿Cómo tú ves el género de la música? ¿Tú lo ves fácil? ¿Lo ves difícil? Que sea un camino como tedioso, ¿me entiendes? Algo así. No, eso no es bobo, porque tú sabes, si tú tienes tu talento y tú sabes que tú lo aplicas y tú confías en tu talento y le das rodillas a papá Dios, al final no hay que joder mucho porque tú la vas a aplicar y te vas a meter. No, burdo.
por ejemplo, tú sabes también que tú me comentaste también detrás de cámara, o sea, cuando estábamos hablando en la conversación que tuvimos, que tú habías hecho, tú estabas haciendo una colaboración, me dijiste. Sí, pero tú sabes, cuando uno es nuevo talento, ellos lo que quieren es vamos a este menor, porque yo la tenía aprendida en las redes y yo lo que tengo un par de días es, tú sabes, jodiendo con música, que no te digo que tengo pila de años y yo solté un tema y de todo y la aprendí, muchacho, con ese tema, el primer tema que tiré El, a mi prim- plataforma. el primer tema que tú subiste a tu plataforma, tú lo aprendiste Y feo. el primer tema que hice diligencia, porque yo no era artista ni nada, yo tengo una gente, unos primos hermanos que ellos son fundidos, con los flow. ¿Y cómo te surgió ahí mismo? Tú teniendo esos primos hermanos, tú decías, ah, no, Eh, dame decidirme a hacer música. ellos me computaron, porque ellos me decían, muchachos, pues tú lo que pintas artista, donde tú sales, todo el mundo lo que está fundido contigo, y los menores nada más por el flow, pero yo no era artista, yo lo que hacía diligencia, para estar bonito. Tú hacías diligencia para estar bonito y un día decidiste hacer música y por ahí mismo le Me diste. dijeron, prende la que tú la... Y ahí mismo yo dije, vamos a ver, fui y empezamos y hasta aquí estamos, muchachos, y ya nosotros la tenemos prendida, fea, Ustedes la aprendieron en la música, hicieron un video y se le fue viral ahí. Claro, y ahí nos metimos. Y con el pana, tú sabes, el menor me tiró por Instagram porque hablamos. Yo le dije, pero que vamos a ponerte a bregarte para que me salga un tema, un remix de un solo tema que tengo. Ok, tú le ibas a enganchar en el remix del tema que tú tienes. Claro, él hizo todo, él montó su voz, todo. Nada más faltó el video, pero después tú sabes que él lo que hizo bobo con eso, porque no me coge llamada ni nada, yo le tiro. Y juidero por todos lados y nada de eso. Y, por ejemplo, tú sabes que a lo mejor él puede haberte entrevista por aquí. Él sabe más o menos de quién tú estás hablando, tú puedes decir el nombre. Tú puedes decir el nombre. Claro, Pablo Pidi, tú sabes que así no se brega así. Tú sabes que somos hermanitos todos, mis niños, y todo el mundo lo que anda en la diligencia. Tú no sabes si yo pego uno y ahora después yo me voy contigo. Y si tú, ese bobo, te me desapareciste del planeta, Dick. Y entonces, ¿y cómo tú crees que quedaría en eso? ¿Tú crees que se daría esa colaboración, se continuaría o...? Bueno, nosotros estamos open con eso porque uno lo que anda haciendo diligencia y uno lo que anda en altitaje. Y uno lo que es hermano en este género. Y hay alguna gente que se crece, porque ellos la tienen agarrada, tú sabes, a veces la tienen empuñada. Y no se la quieren soltar a uno. Claro, claro. Entonces, al final uno la coge, entonces dice que uno es demagogo, cuando uno dice, no, con ese yo no voy a hacer nada, porque cuando yo venía de abajo, a algunos le hacen bobo a uno, dice que lo humillan y así eso no corre, mi niño. Y entonces, ¿cómo ustedes llegaron a, por ejemplo, tú hiciste tu carrera, por ejemplo, tú empezaste en la música, hiciste, por ejemplo, tu carrera. ¿Cómo ustedes llegaron ustedes dos entonces a colaborar y a quedar juntos a hacer mandar? Explícame eso. Si te cuento, es un bobo, para. Oh, no, cuéntanos, Él no cuéntanos, que la sabe gente nada, quiere saber muchacho, eso. él no La sabe gente quiere nada. saber eso. Es un bobo, Con ese muchacho. mismo tema, con el tema que yo hice con Pablo Pidi, Sí. el ritmo que yo lo monté. Ustedes montaron todo y todo Sí, se quedó ahí. todo, yo tengo todo en mi celular, el audio y de todo que está durísimo, yo te lo voy a enseñar ahorita, te lo voy a poner ahí para que suene. Ponlo ahí para que suene, ponlo ahí para que suene. Chequea. Pues sí, para. El menor, yo la aprendí en el bloque mío con ese tema. Con el tema, andaba prendido en toda la bocina. por Bajo ahí. mundo, bajo mundo, bajo mundo, bajo mundo. Y eso, tú sabes, Bulín, yo le iba a hacer bobo a él y de todo. Pero también. ¿A Bulín? Claro, con ese tema. Pero yo porque él es chamaquito humilde y el chamaquito es un psicópata. El bullying en la Claro. casa. El que me estaba manejando a mí, un pana mío, que es al 100 conmigo. Yo tiré el tema Bajo Mundo primero. Ese tema salió prendido, mi niño se metió a cada una vez durísimo. Fui yo, diablo, ahora sí, mi niño, el primer tema y ese tema va a... Entonces, tú dices que Bajo Mundo, tú lo tiraste primero. Primero ¿Qué que bullying? Bulín, 3 días primero, y después yo le mandé el copyright, la gente, nosotros hicimos la diligencia, y Orly nos tiró, duró, no, después, como él vio, uno lo que anda haciendo diligencia, y yo subí ese tema sin legalizarlo. Sin legalizarlo, claro. Entonces, Ya en cuando verdad y ustedes quedaban abajo porque en verdad Claro. ustedes no tenían Es ninguna rap, manera él de de una- justificar que eso era de ustedes. Sí, él de una vez dijo, después que él se Exacto. dio cuenta, él le dijo, no, Orly le dijo al que me estaba manejando y vaina, le dijo, yo le voy a tirar, yo te tiro mañana. Cuando él le tiró, él como que tú sabes, cuando vio el tema, ese tema no está verificado ni nada, ni nada, ni nada. Ah, claro, eso fue como dándole tiempo a verificar, a ver todo, a ver cómo estaba, si ustedes estaban en orden y todo eso. Sí. ¿Y por qué ustedes no registran su tema antes de usted lanzarlo? Tú sabes que de diligencia, a veces uno no tiene la feria y uno lo que tiene pila de problemas le pasa porque uno lo que tiene una A base familia. de pulmón es que uno le hace, manito, la diligencia.
Claro, estoy sequecito en verdad. Pues sí, para, oye. Yo subí el tema de Bajo Mundo, ese tema es el tema que bobo, el primer tema que Dios sabe que es así, que yo dije, yo lo voy a tirar con Dios, a mí me daba para de que cantar y esto porque me daba pila de vergüenza, tú sabes. ¿Y cómo tú rebasaste el miedo de que dejar de tener vergüenza, el miedo escénico que la gente tiene delante de la cámara? Cuando conocí a mi hermano aquí. Yo cantaba, pero lo tenía el miedo escénico. Cuéntanos eso, que cómo tú lo llegas, cómo ustedes se llegaron a unir y a hacer una dupla así. Chacho, si te cuento, nosotros nos hemos trompado y de todo, nos hemos dado peleado y de todo, Bobo, llévate. bobo. Porque yo Ustedes se han fajado allá a pelear. Oye, trompar, nosotros nos fajamos no hace como 6 meses atrás. Porque tú sabes, yo soy de los coros siempre que yo me junto, los chamaquitos que yo busco, yo lo quiero siempre dominar porque yo soy más viejo y yo siempre... Tú quieres tener el control. El control, sí. El porque a mí control me del gusta tiempo. No es de que yo soy de que el dueño del coro, porque no es así. Todo el mundo tiene su opinión ahí. ¿Es así o así? No, es así. no, dale, porque yo tan claro que lo que ellos saben. Y No, ellos pero saben. habla ahí, defiéndete, Entonces, no, porque en verdad dile cómo es la vuelta, En explícalo. verdad, la Porque... vuelta, yo como la vuelta para lo que pasa, que en verdad yo vengo de la calle, pero que él nunca la ha corrido. Y él es más viejo que yo y de todo, yo lo que tengo son 21 años. Lo que pasa es, ok, tú tienes 21 años, tú has andado más a la calle que el aunque él sea más Yo adulto de llegaste, tú. sí, que entonces de edad. el sistema, que lo que pasa que él lo que le gusta es andar bacano y ya, pero que él no... Él le gusta andar en flow, Sí, aquel el sí, que el matatán. Él no es de que era una gente que tú le dices que lo que vamos a montarnos, vamos a buscar 7 teléfonos, 8 teléfonos, nada de eso, él no anda en eso. Él anda todo frío, él anda bajo perfil, Llegaste. anda bajo perfil. Entonces, como no la corrió una vez, nos dicen un bobo y que nos llevamos un motor, porque en el bloque siempre hay rapa su madre, que yo me lleno de odio y discúlpame por la palabra, ¿me entiendes? Porque que me la Está bien. pongo. Y entonces querían decirle que nosotros nos habían llevado un motor siendo mentira, ya tú sabes. Entonces el pana me está rapeando que yo me lo lleve y yo le digo que no. Y él que sí, yo que no. Ya tú sabes, se nos metió como lo malo cuando... Él dijo que... Él Porque dijo a que él te vi. no, porque a él oye, como fue, a él le dijeron que nosotros no lo habíamos llevado. Dije, no, que tú pasaste con El el pana. chamaquito de metalnos de plástico, Chocholo. Chocholo. Es Eso mío, fue un hermano, lío. es mío. Chocholo. Y él, sí, él está todo, él es de nosotros, porque él sabe que cuando él lo ve, él está claro. Él estaba en el bloque nosotros nos fuimos para allá de fiesta y nos quedamos. Él tuvo un bobo y tuvo que coger para allá, tú sabes. Nosotros no lo conocimos en la foria, él. Tú sabes, y él tuvo un bobo y nos tiró manito. Yo tengo un bobo y tengo que salir corriendo. Y nosotros lo llevamos para allá. Sí, Chocholo es duro. Sí, Chocholo él está de metalnos de plástico. Chocholo de está... metal. Una sola está red, una frío, sola Chocholo red. está frío aquí con nosotros. 4-2 de la 4-2 para el mundo. Pues sí, muchacho bobo. Y entonces, explícanos eso? ¿Cómo fue que ustedes dijeron que ustedes se roban el motor y él decía que no? A él le estaban rapeando que nosotros no lo habíamos, que yo y Chocholo no lo habíamos llevado. Él dijo, el chamaquito le dijo a él, con la gente que tú andas se me llevan un motor. Y entonces él me está diciendo, Divi, te lo llevaste el motor. Yo le dije, no, yo no me lo llevé. Yo no me llevo ese motor, malo. Si yo me lo llevo, yo te digo que sí, que me lo llevé, porque tú estás claro que yo no ando en eso. Ya tú sabes, nos embojotamos, pero duramos un par de días enemigos de discordia, que no, era guerra que estábamos, de verdad, Ya ustedes saben, Ya ustedes tú pelean, sí, pero sí. al final terminan el mal. No, porque al final en verdad uno lo que está en la vuelta y uno es máxima de verdad, porque lo que pasa es que uno todavía no tiene la... Uno se va a pegar, pero todo es un proceso, ¿me entiendes? proceso, todo a Uno su lo que no debido se puede tiempo. detener. Todos los nuevos talentos, lo que van a ver, todos los nuevos talentos, nunca se detengan, que la vuelta es Dios. Y tiren para adelante y al final... Pila de rodillas, que el único que bregue, papá Dios, mi niño. Por más que tú digas que Nada, sea- padre, entonces déjame seguir diciéndote, yo el chamaquito y yo lo conocimos en una fiesta. Y ahí seguimos haciendo coro, rolling. seguimos haciendo coro, yo como que porque desde chiquito en verdad me ha gustado la música, lo que pasa que me metí con él en la música, nada, soltamos un tema, nosotros vimos que estábamos bregando bien, dije, mierda, me voy a quedar en la música chilling porque no estoy tratoteando ni nada. Espérate, que le voy a decir un pedacito. Dale. Que la historia... El pana, este pana es un calentón, de verdad. Es verdad. Pero fuego. Pero que yo lo vi a él, niño, yo lo vi a él de 7 años. Y tú... Y yo rolling ya. porque él sabe. Porque Ya yo- tú lo cargabas y le dabas una alga. de chiquitico. Mi mamá de chiquitico dijo que yo iba a ser malo. Y ahora yo soy un malo, somos malo, ya tú sabes. Ese tema está aprendido, le vamos a hacer una vaina que viene. Feo que está aprendido. Gracias, papá Dios. Él sabe que se está trabajando feo. Viene un remisito por ahí, Sí, remisito. viene Una vaina. vaina. Un par de vainas. Viene bobo para la avenida. Lo que pasa es que no se puede dar mucha luz. Pues sí, No, pero den la luz, den la primicia a uno, denle alguito a uno. pues sí, tranquilo. para.
El pana, tengo yo una fiesta allá en el bloque con Bajo Mundo. Tú sabes la vaina de bullying que te estaba contando. Sí, sí, dale. Y el pana de lo que viene de por allá del 22, porque él se fue chiquito con el papá para allá, para el 22. Y él lo que se puso, tú sabes, malo de verdad. Un rubio. Malo, por ahí corrió más que Hizo un un greda. tollo para allá y de todo. Cuando frenó para el bloque, ya yo... Y él vino hombre, él se fue chiquito. Se fue como de 9 años por ahí. Cuando frenó para el bloque, muchacho, y el chamaquito, ya tú sabes, él venía a veces en motores durísimos. Y yo, y ese tigre, que es lo que con esa nébula, que él viene, que el cielo es malo. Pero que él tiene el tigraje de, tú sabes, Es un avanzado. Un que él tigre la está- avanzado. que La está ustedes- corriendo, de verdad. Porque yo, psicópata, pero yo no la corro, dije que no. no la corre a nivel de él. Y te llevaba ya, Diligencia por de yo ejemplo. estar peluche en mi diligencia. Yo he hecho de todo, mi niño. Menos vaina disparate, porque yo no ando en eso. Después para él estar en el bloque y la fiesta, muchachos, ya tú sabes, pile de fly y la gente fundió con el loco y el loco dice que la va a prender. Yo estoy nervioso, muchachos, porque yo voy para el party y son del mismo bloque mío, por ese dream time, mi loco, que eso no cabe la gente. Y afuera que haya gente, eso adentro, nada más esperándome a mí, mi loco. Y el pana lo que está corriendo, él está por allá, muchacho, clavado. En un bar que se llama El Camp Musical, ahí mi gente, ya tú sabes, Ana María, esa gente que son míos, que apoyan a uno y al loco. Elber, ya tú sabes que uno la está aprendiendo, vamos para allá a aprender la fea, Él está claro, vamos a frenar para allá, hacer un bullback. Pues sí, para. Y- El menor, ¿Y cómo ustedes, cómo tú dices, cómo fue? Tú sabes que es un proceso de cuando él entró, a que tú dices que tú estabas haciendo una fiesta. sí, que él montó una cabra, y este tipo, y esa nota con ese Sí, tipo, de porque que yo él es estaba- artista. que yo estaba lleno de odio. Y Tú esa estabas- nebula, está aquí, y eso, aquí este tigre, digo yo, y este esa tigre, nebula de artista. esa gente, de que Porque de él que ha llegado esos artista. mismos días al De que bloque. artista y esto, pero tú no me estás oyendo lo que estoy diciendo de que artista y esto. Y Yo- esa nebula, yo lo canto con una vena arriba, algo estoy loco por vaciar, será ellos, que vienen con esa nebula, dije que artista. Dije, y ellos dije Y que yo- artista, y y que yo- privando al artista, y tú Y dices, yo, tú muchacho tigre. fugado, Y él no andaba prófugo, durísimo. Y yo lo cantaba era Y prófugo, antes lleno yo le de daba odio. suave cuando él estaba chiquitico, porque él era marqueado de chiquito, problema para todo el mundo. Y él era tremendo y uno le daba, tú sabes, sus rocopiolos para que yo... Por el muchacho vino después bruto de allá para acá, mi niño. Dije que él sí era un malo. Y tú diciéndole quieto, y que ahora privando al artista, porque tú Sí. sabes que tú estás más alta. Pero aquí es que tú te vas a curar hoy. Después que vaina eso, ya tú sabes, yo comenzamos ese coro y hoy antes nosotros sacábamos los coros. Él no fumaba cuando eso. Nada de eso. Cuando él se juntó conmigo fue que él comenzó a fumar, ya tú sabes. Entonces nosotros, Tú lo descarriaste fuerte. muchacho, cúrate, pues ahora que tú te vas a curar. Nosotros, había un bloque allá, que nosotros era para allá, que cogían toda la noche para el cementerio. Ya tú sabes, allá en el cementerio nosotros... Ustedes iban para el cementerio a Ah, fumar con ese los era- muertos. ese era- Eso ellos no hablan. es que ellos es no hablan y ellos yo, no hablan. y yo tenía pila de para, de verdad, mi loco, No, porque yo... Ya tú sabes. Yo la corro y he andado siempre bacano, pero yo nunca dije, no fui. Yo he hecho pila de vaina, porque yo... Loco, y cuando estos tigres te llevaron para ese cementerio, ¿cómo dije que tú primera vez en un cementerio? No, muchacho, yo dije, vamos para allá, porque yo loco soy un... Yo donde llego, tú sabes que uno la aprende nada más con el ki, que la gente dice, coño, tiene que Dale, ser. continúame, continúa. ¿Y cómo te lo llevaste para el cementerio? No, nosotros nos fugábamos por el cementerio porque que a la gente le gusta hablar pila y él tenía para porque él nunca había hecho eso ni nada y él tenía un hermano que es corrupto, tú sabes que no va con lo malo. Que no con lo El malo. don, Que él es está correcto. claro, que es correcto. él sabe cuando él la vea. Ya tú sabes, y entonces él me decía siempre, diablo, que yo no quiero que mi mamá se dé cuenta, ni nada, ni mi papá, ni ya tú sabes, un ruidero. Yo le decía, no, para, vámonos para el cementerio. Muchacho, una vez el hombre se me puso malo. Yo partí un príncipe entero, ya tú sabes, ya una creepy. Yo enrolaba una vaina y cuando ese hombre le dio. Y si un muerto eso se despertaba No, ahí a ellos fumar no, con ellos no ustedes. hablan. Ellos no hablan. Por eso era que nosotros viajamos para allá. Ellos no lo chivatean, ustedes Nada no lo más tiran para ven, adelante. pero no van, no hablan. Ahí Y es. ya tú sabes, no comenzaban a fluir, a cantar, ya tú sabes, todos los temas que nosotros hemos sacado de ahí. Lo tenemos saco, engavetado. Ustedes han sacado temas ahí Dame un sentados solo. arriba de una tumba ahí normal. Ponemos rural. una pita, comenzamos a enrolar, matar a uno, quedamos ahí, duramos Pero hasta usted- 3 y 4 horas. Pero que ya de lo que ustedes le hacen un party a los muertos. Pero que ellos no hablan, ellos están claros, ellos saben. Ellos no me ven, pero no hablan. Esos son los mejores amigos, llévate de mí. Y no Ya usan tú careta sabes. ellos, porque esos sí son de verdad. Ya tú sabes. Pero ustedes son unos malos, tienen un valor de que ustedes ya plantarse, hacer un tema sentado arriba de una tumba. Eso no es nada. De ahí fue que salió, qué bobo, Dicri me busca por robo. qué bobo. Dicri me busca por robo. Tengo una 40, me la saco y te la sobo. Y qué bobo. Dicri me quiere fichar. Yo que soy un malo que la corro de verdad. Por el puente con el Divi me tuve que tirar. Lo que pasa atrás de uno, esa gente llena de Y maldad. cuando me meto una mole lo que me da para rapar. Ellos tienen la pistolina y el valor para Y disparar. tengo un chuki con capucha que te puede empaquetar. Y tengo una netenda que no se me Ya da ustedes trancar. saben, Y ya hay que ustedes bobo. saben, el papi malo en la casa. Gago, gago. Uy.
de lo mío. Oye esto para que te cure, para, oye esto. Mi mamá de chiquitico dijo que yo iba a ser malo y ahora yo soy un malo, 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 somos malo, 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 somos malo, 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 somos malo, 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 somos malo, malo, malo. Mi mamá de chiquitico dijo que yo iba a ser malo. Y ahora yo soy un malo, 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 somos malo, 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 somos malo, 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 somos malo, malo, malo. Ah, somos malos. Porque siempre andamos entre esos. Somos malos. Porque siempre andamos Duro, entre duro, Somos duro, de malos. verdad. Porque siempre andamos entre Y sí, no ¿no? me ha pegado mamá una gorra de la Y cabeza. malo, 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 malo. Tú estás claro que lo que es, que nosotros no andamos en eso, nosotros lo que andamos en Y música. viene nada saco más. de bobo. Dale. Tú sabes. Ya ustedes saben, tan duro, duro, duro de verdad. Buena Una tacha dancer combinación de la de verdad. mía. Vos tú sabes. En meternos de plástico, una sola red, la gente mío de allá de la Fori. Ellos saben que lo que es chon. Ustedes van a hacer... Y allá en la Fori, ¿cómo lo apoya la gente ustedes? Muchacho. Lo apoya Al- bacanísimo al ustedes. 100, A al veces la 100. gente no sabe, loco. Hay Pero que nosotros hemos vivirla, cogido pile bobo en la Fori, manito. Ustedes han hecho su juidero también en la Fori. Cuidero no, que la hemos pasado todo en la Fori. En la Fori nosotros no hemos amanecido, no hemos Niño. quedado hasta sin pasaje para rodar para la casa. El primer día que nosotros vamos para allá, se armó una tete. Yo dije, yo más nunca vuelvo por aquí. Llévate de mí una turbulencia y se me perdió el loco allá y de todo. Tú fuiste allá y se armó una turbulencia Y y nos ya tú perdimos. sabes. Y se Ese día perdieron, fue que- salieron a correr uno por allí, uno por allí. Ese fue el Ya día tú que sabes. Honguito hizo el lío El allá. primer día que nosotros frenamos para la Fori, nosotros nos cagamos de verdad para. Oíste, Porque niño. nosotros no sabíamos nada. ni Ese día fue que Honguito hizo un chacho, escupió un policía. De todo ese día nosotros cogimos bobo ahí adentro. Honguito, haciendo de la suya. Oh. Cuando él andaba Bueno, necio, No, porque él está humilde. El chamaquito es de uno y de todo. Donde quiera que ven la uno en la Fori, Él está le todo, da. él está Tú sabes que él todo, está todo él con uno. humilde, anda Sí, humilde, el anda chamaquito humilde. es a todo. El chamaquito está a todo. Y él la hizo, de verdad. Nadie dice que el menor la aprende. El mejor es mujeres. Ahí en el. No diga que diga. Él es el que más manga mujeres Del más género, que clásicas. él pone a frenar a las mujeres de allá, de esas mujeres Él está morenas que están burladas, y la Él pone a está frenar todo. feo para acá, para el bloque. Es mentira. Una morena que viene de que bajando de para allá. Oh, pero tienen un Maldito código hijo. por ahí guardado. Ponle el de 30, maldito hijo. No, Ya en usted verdad, sabe. el loco está todo, él está todo. Y entonces cuando estaban en la Fori, salieron uno por un lado y el otro por el otro lado y ya se perdieron. Eso fue lo mejor, oye, eso fue papá Dios cuando nos mandó ya a la Después Fori. Después caímos- que nosotros fuimos a la Fori ya. Después caímos presos, muchachos, por la mañana. Estábamos como medio turbio ese día. Cuando salimos de la Fori, después de la turbulencia, caímos presos cuando íbamos para la casa en el motor y de todo. Y eso, digo que ustedes han ido a la Fori también, que me dijiste que ustedes iban a la Fori y se han ido de amanecer, se han quedado hasta sin Chacho, pasaje. pero ¿Cómo yo- ustedes regresan a su Yo casa? te, ¿Le voy, dan ahí yo abajo? te voy a contar la historia porque que en verdad hay que vivirla para contarla, como dice el loco. Nosotros no hemos ido, mi loco, a las 7 de la noche para hacer la diligencia, para que nos pongan los temas y de todo, porque a veces la gente no sabe, mi loco, la gente habla y si sabe, la gente dice, no, que ustedes lo que están entroteados, que ustedes están fundidos, no fundidos, mi gente, lo que pasa es que si yo no hago mi diligencia, nadie va a salir y que hacérmela. Parece, tú Pa' le que vas a te comprar claro. a la, a la Mi loco, vieja, yo tengo ok. que, yo hago mi diligencia a base de pulmón, a mí nadie me da nada, yo no tengo que hay gente diga que me dice, toma fulano, nada de eso, si yo no hago mi diligencia nadie me la hace. Y yo me he ido para la Fori con el pan aquí y no hemos quedado sin ni uno, todavía estamos amanecidos a las 12 del día y nosotros aventurando, ¿cómo nos vamos a ir para la casa? Y entonces, ¿cómo ustedes lo hacen? No, ¿Cómo- porque tú sabes que siempre papá Dios le manda a uno Sí, su ángel, él se lo deja caer del cielo, toma, ya, Y bregate. entonces ustedes se van temprano para que No breguen los Porque vivimos temas. lejos, Yo lo vivimos tengo. Y lejos, siempre hay mi loco. gente, porque uno no le para, siempre va a haber gente que te van a crecer a la puerta, no te detenga, porque tú siempre vas a hallar gente que se la van a poner, que tú cuando viene y dice, ponme un tema, y se encaretan, no, que no te voy a poner nada, eso son pruebas. a Porque veces uno tú te dice nuevo detienes, talento. ¿me Para ver si entiendes? ustedes tienen, para Y ver yo si no tú ando en esa, ahí es que yo tienes- digo, la vuelta se está dando, porque si yo no hallo gente que es negativo, entonces la vuelta no se da, Claro, ahí tú no coges más fe. ¿me entiendes? Esa es la vuelta, esa es la vuelta. Esa es la actitud. Así mismo yo creo que ustedes sigan y no se detengan, ¿me entiendes? Sigan joseando. Ustedes saben que aquí ustedes tienen la puerta abierta, ¿me entiendes? Para lo que ustedes quieran. Yo realmente soy uno de los que se me dio la idea de yo abrir un podcast, pero exclusivamente para yo entrevistar a nuevos talentos y para darle la oportunidad a nuevos talentos y que crezcamos toditos juntos, ¿me entiendes? No, Todos juntos. Como una familia, ¿me entiendes? Como una hermandad, ¿me Una entiendes? una sola red, manito. Solo le digo a mi mamá, a mi madre, que no se desespere, que uno la está haciendo y al final. Ellas saben, ¿no? Porque ellas aquí la van a A ver. veces dice que turbulencia, no, eso es Dios, que Dios tiene el control. Es así. Yo tengo un hermano que cogió dice, una vuelta y de todo, pero cuando él vino de allá para acá de la Victoria, mi niño, el tipo está insoportable en el bloque. Está Es necio, bobo. está necio. El tigre anda en una vaina por ahí más barato que él tiene una moña y él anda el helicóptero le llaman esa guagua que tiene una celeste que anda, pero después pasó su trote.
Pero bueno. ahora él viene como un tema que yo tengo, que a él le gusta pila. Anoche yo andaba por ahí rular con él, nada más lo puso como 20 veces. Está fundido en el tema tuyo. El Está hermano mío apoyado, está está apoyado. Está apoyado, está apoyado. No cree en gente, no cree en nadie. Que no, que no, que no, que no, que no. No, que no, que no, que no. No, que no, que Ese no, que tema no, lo que no, tiene que no, que fundido no. a él, porque él dice que él no cree porque que es verdad y hay gente que tiene pila de careta. A él le han usado porque él en el bloque, porque nada más diligencia para. En el bloque él era jugaba pelota igual que yo. Pero el menor no filmó, lo devolvieron, que tenía los papeles malos. Filmó con los papeles míos, fue en real. Entonces tú no pudiste filmar y él es más Le joven que pa- tú. Le pasé lo mío, porque Le pasaste él lo era tuyo. más viejo que yo, pero él estaba más psicópata que yo, porque él tenía mucho jugando pelota y todo el mundo le gustaba a él. Ok, entonces Estaba pues ya, re- ok, estaba eso, ready. ese siempre se ha usado que No, porque yo soy los al 100 los y él es mi peloteros, hermano. yo sé, eso siempre se ha usado que los peloteros, Sí. a veces cuando están pasados de edad, Cogen- le buscan los papeles de otro y Y a así mí lo lo que me ponen, gustaba lo alinean. a mí me gustaba el bandidaje. Y yo se lo voy a pasar a él los papeles para que entonces no me ataquen tanto de jugar de pelota. Yo lo que quiero es ruleteo. Andar online. Ruleteo. Y entonces yo le pasé los papeles a él y él me fui a rular y él diligencia porque él es el chamaquito humilde, mi loco, pero la gente... Es el que cuando- tú dices que tu hermano El no don, le sí, gusta lo malo y... el que sabe de los peloteros, porque el chamaquito, el último que empezó en el bloque, ¿verdad? Con pelotero. Y le han, güey, una para, llévate de loco, porque el tipo lo conoce todo el mundo en el béisbol. Todo el mundo. El tipo es una para. Llévate de para desde que Rochi allá. Ese en el béisbol, ese es la para. Porque el chamaquito tiene un par de años, Y Par de años metido ha en eso y firmado está- como 25 peloteros. Detrás de cámaras, los embolseros tienen que tener calle. Rulay de verdad. Oye, Si no tienen calle, no pueden ser de No, porque oye, que lo que No, porque pasa, tú te no guarda te- el dato. En realidad yo no sé otro, yo canto lo que yo vivo. Si tú oyes los temas míos, los versos, todos los versos que tú oyes, esto es relato que me han pasado de la vida. Entonces qué? tú tienes que tener calle. Porque ahora mismo lo que tú tratas, ahora mismo lo que se habla de pistola, balanza, asalto, eso es lo que la gente quiere oír, es el contenido. Tú no le vas a saltar a una gente que amor, ya nadie anda en amor, sentimiento cero, como dice 37. El sentimiento nunca parará. Cero. sentimiento cero. Yo No, lo ya que eso quieren no es calle. ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que quiere la gente? Calle, Ruleteo la de balanza, verdad. la droga, la pistola, el cilindraje, manito, porque al final el cilindraje, si tú no tienes cilindraje, las mujeres no quieren pariguayo, las mujeres el pariguayo le quitan los cuartos para hacerlo el tigre. Llévate Esa es de la mí. vuelta, esa es la vuelta. Entonces si usted es un pariguayo, usted va para... ¿Cómo es eso? No. ¿Cómo es eso? ¿A ustedes Tiene le han que- pasado eso? Pero Que que- una mujer le ha quitado lo de ustedes para dárselo a otro. Real. Y uno Y está en la R- vía, Manito, y si yo te cuento, tú vas a decir, por verdad que Uno este está en la manito es vía y malo. a uno lo usan también. Dale, porque dale. Uno dice que no Manito, es tigre. mira, ellas saben porque ellas van a oír, van a ver y se van a llenar de odio, da- pero al final yo soy... mándale un mensaje, Al mándale un final yo soy mensaje. al final yo soy un malo, yo no ando en esa, digo que Mándale un mensaje. Yo tenía una Te han dado primera- tu chapeadita. chequea, mira, yo se lo voy a tirar en puya en directa porque ya por ahí le van a llegar. Yo, en verdad, en la Fori conseguí una red. Ella me llevó para su casa y de todo me mudó. Ya tú sabes, una vez la amiga la llama por el teléfono de la mujer mía, por videollamada, y por casualidad de la vida yo la cojo. Ya tú sabes, la tipa cuando me vio, ya tú sabes, se fundió. Yo la colgué la llamada, ella volvió y llamó como 70,000 veces. Cuando me llamó en cuera. Digo, ¿qué es lo que tú me estás poniendo un gancho? A mí no me pongo gancho, yo no soy pariguayo. No, al final la tipa lo que quería que yo la desmantele, yo la choqué. Y yo le dejé la tipa, yo dejé la que yo tenía por ella y me fui con ella, ya tú sabes, Rulay. Y ya tú sabes, el culpable era yo. Me lo querían quemar. El Ya tú teléfono sabes. 150 no se la cuenta. Mensaje tú por sabes. pila. Y después de eso, entonces, no, ya no voy a decir más. Porque No, pero tú puedes soltar. Esto está abierto, esto está abierto. Aquí nadie te va a detener, nadie te va a venir a agarrar. No, porque es que me va a traer problemas eso después. No, está bien. Si te va a traer Sí, problemas, bobo, no. Porque bobo, no queremos No, problemas ¿sabes para los que están empezando y queremos que ustedes estén fríos y así, ¿me entiendes? Y que sigan positivos y enfocados en lo de ustedes, ¿me entiendes? Porque el que no se enfoca, Todo el que ve esta No entrevista, nada más uno tiene que seguir en toda la plataforma digital, Papi Malo RD, DV30. Tú sabes. ya ustedes saben, Papi Malo RD, Divi30. Yo les voy a dejar el nombre de los dos aquí abajo para que ustedes vayan y lo sigan, los que me apoyan, que vayan y lo sigan a ellos Apoyen, también. que al final uno le va a dar y entonces Yo quiero no sabe para- quién se pone su careta. Hoy te para, yo quiero que tú lo que me ponga una pista de dembow, tú sabes, ahí, porque estoy como chilling y quiero como tú sabes, como Está bien, te la vamos a buscar. ahora desahogarme en mismo ahí, verdad, porque en una verdad, tú pitica de sabes. dembow ahí. Sí, una vaina clásica para yo montar Para montar par de barritas bacanas, para montar par de barras bacanas. Par de vainas que me están llegando par de ideas. a ¿Cuál es que la cabeza vamos, ahora. cuál es que la vamos a aprender? Tú vas a ver, tranquilo, ellos le van a llegar ahora mismo, creo que.
Dale, ahí te la vamos a ir buscando. Vamos ahí, vamos a seguir en contexto aquí, heavy. Claro. Ya ustedes saben, miren, por ahí yo tengo una mexicana por ahí durísima que le gusta el flow de ustedes, le gusta el flow de ustedes. Sí, la vamos a aprender con ella. MC Viri, No. ella no tiene calle, lo único que hay que enseñarle es pila de calle. MC, No, no, tranquila, ella está MC. todo. Vamos ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a se una llama? vaina con ella MC llamada. Viri. En Civil, ustedes saben, búsquenla en todas las plataformas digitales y sigan. Viene Bobo con Apoyen que usted... viene Bobo con Incivir y Papi Mario el DB30. Ay, sí. Espérenlo Ya por ahí. ustedes saben. Un ruleteo de Viene verdad. un ruleteo feo. Ella no tiene calle, Pues sí. pero quiere coger para la fori. Ay. Ella Entonces, no pero tiene se- calle, pero quiere coger para la fori. Ay. Ella no tiene calle. No tiene calle, no. Ella ahí que no calle, le monta. Pues sí, ustedes, por ejemplo, ustedes tienen ese flow de artista, sí, denle ahí. Por ejemplo, ese flow de artista que ustedes tienen, ¿qué artista ustedes lo inspiró a hacer ese tipo de música y ese flow? Que sea un ejemplo por ustedes, un ejemplo a seguir. El psicópata. Lápiz consciente que tiene uno en esto, mi loco, porque nadie es cero. Ya tú sabes, damos suelta esa pitica ahí para que ustedes me la rompan de verdad. Suéltamela ahí a esos muchachones ahí. Bobo lo que viene, pila de bobo. Vamos de verdad. Denle ahí. Oye, como que dice. Ay, oye, dice, oye. En mi barrio todo el mundo lo que para calentón, tú estás claro, pariguayo, paramos con el chagón, todo el mundo en atención, todo el mundo en discreción, estamos secuestrando gente y dándole su pecozón. Estamos dando para y también sofoque y tu mujer tirándome para que yo la choque, tengo pila de cuarto, tu pila de rebote y tú no le llegaba lo que tengo en el cocote. Tú estás loco, uno malo de verdad, gigante. Uno lo hace de verdad, yo como que dice, oye. Denle ahí. Y digo, préndelo, y no me lo deja pagar. Mira esa trucha donde chon que no me deja de mirar, pasame el vino y los pañuelos, que malo que quiero, está mejor pregúntale a Linares que no deja de grabar y digo, préndelo. Tú estás loco. Prende. Saben, mi gente. Un juidero, un bobo. Dale ahí, papi malo, que usted es el que va a romper ahora. Ay, papi malo, una sola red, tú sabes, de metal. De metal, no de plástico, de metal, no de plástico, de metal, no de plástico. Vamos trapita, loco. No, 42, 40, no creen gente, no creen nadie, no creen familia, no creen gente, no creen nadie, no creen familia, que eso no lo digo yo, Ponla eso donde- lo dice la ponla para que tú. Búscalo 2023, que es de la vaina de ahora, porque esa pista ya en verdad no está de tiempo, una vaina que... Sí, que le voy a montar una vaina que tú Nos sabes. va a montar, ya ustedes saben. No Le hice- van a hacer un party aquí, mi gente. Le hice ya una ustedes vaina a saben. Natacha Dancer, tú sabes que nosotros cuando empezamos a ir a la Fori, llevamos un baile y se nos lo robó Esa Yeguan, misma, ese esa menor, misma, esa oye. misma. Y igual le robó un baile a ustedes Claro, también. ese dice que él dentro dice que bailando, dice que brincando. Que Eso diga, fue ustedes que ellos lo metían a la Fori, que lo llevan a la Fori. de metal está claro. Y Natacha Dancer, porque yo le dije a ella, lo primero que llamé ese paso allá a la Fori y Nine, la que pega a todos los artistas en la Fori, la Nine. Sí, yo he visto que Rochi estaba hablando de ella muchísimo en estos días. Una psicópata, de que- yo- que la chamaquita está haciendo un buen trabajo. Ella me gusta el flow de ella porque ella no se detiene, mi loco. Ella es tipo una joseadora. Sí, ella dice que está caminando bien. está Ese caminando bien. paso, dije que cuando nosotros fuimos a la Fori, nosotros fuimos, tú sabes, en turbulencia porque nosotros nos gustó el bandidaje. Oye, esto para que te cure. Oye, como que dice, oye, como que el gante en la monta, oye. Oye, y qué bobo, Dicrim me busca por robo, qué bobo, Dicrim me busca por robo, qué bobo, Dicrim me busca por robo, tengo una 40, te la saco, te la sobo, Qué bobo. Dicrim me busca por robo, qué bobo. y qué bobo, Dicrim me quiere fichar, y yo que soy un malo que la corro de verdad. Por el puente con el Divi me tuve que tirar. López pasó atrás de uno, esa gente llena de maldad. Cuando me meto una moli lo que me da pa' chocar. Ellos tienen la voz de la nueva valor para disparar. Y tengo un chuki con capucha que te puede empaquetar. Oye, como que dice, oye, para que se curen, calla que yo le doy duro cuando yo le digo, oye, diablo, hasta se me fue, loco, de tanta emoción que le iba a dar. Dale para atrás, esa pista, ven, que le voy a montar un dembow que tengo aquí para que ellos le digan que lo quieran mismo. Dale ahí, pónmele esa pitica a Ven, que le voy a los montar- gantes míos Le voy a montar, le desde... voy a montar. De Yaguate, Oye, como que dice, Jugó el bloque.
La vamos a somos aprender. malos, porque siempre andamos entre esas, somos malos, porque siempre andamos entre esas, somos malos, porque siempre andamos entre Si sí, no no me me... apeo, mamá huevo, una gorra de la cabeza. Malo, 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 Ah, malo, el malo. malo. Somos malos. Es que lo cual hay que josearle una pistola, una balancillo que lo prendí temprano con los ojos. Oye, oye, ay, somos malos y no me canso de josearlo cada vez que frena el bloque del coro tienen que armarlo con los ojos chiquiticos porque la aprendí temprano, malo, hace que le freno a tu mujer cada vez que yo la choco me tiene que mantener Y digo malo. hace que le freno a tu mujer cada vez que yo me choco. Y digo malo, somos malos. Es una vaina, es un juidero, vamos a dejárselo ahí porque en verdad no podemos darle mucho código ni nada, ni no nada. pueden dar mucho código. No, No, pueden no, dar Linares, mucho código, Linares, muchachos, Linares, mío. Linares. Sí, Linares. sí, esta Por ese payolita- nombre, para, oíste. Esta payolita estaba para Linares, que él está todo. El primero ese que, nombre, el primero con que ese nos dio el nombre. apoyo fue Linares. Linares, El Linares en la primero, casa, ya tú sabes. Linares. Tú Él sabes, sabe que tiene lo un tema en que tendencia con Papataiga y de todo. él sabe que lo que es con El- papatiga. el productor de nosotros, Linares. El productor de ustedes es el que Sí. lo tiene ustedes prendido. Lo No, tiene- bulto, ese bendiciones para él que él está todo. Y el grande, Ya tú usted sabes, un grande. saludito para mi Se gente. está trabajando. ¿Cuál es la cámara mía principal, mi niño? Ese es su Este cámara. mensaje va para el grande. Se está trabajando y gracias por el apoyo que nos diste desde cero. Porque veníamos troteando, teníamos que Él encontrar sabe. saco de trote para grabar un tema y tú nos diste el apoyo y la estamos prendiendo. Hay que ser agradecido, Tenemos manito. el bloque de nosotros prendido, llévate de mí. Tú estás viendo, tú ves los estados y de todo que yo pongo. Güey, gracias por el apoyo. Linares, un psicópata. Linares, el productor de ustedes. El productor, el mejor. Cuando ese se pegue no hay para nadie. Dice que es una, dice que nada Él de está en eso. tendencia, mi loco, número que te 4. claro. Lo pueden buscar con un palo de papataiga que tiene él ahí. No, bulto. Linares, el de los colores. Él se la vuelta, ya te sabe. Un saludito para Linares, el, El productor el de Samuel, el Samuel de los míos. míos también, su payola para el Samuel. Él sabe que lo que él está todo cuando él la vea. Gente mío, gente que apoyan a uno desde cero. ¿Y ese productor de dónde? ¿De Yaguate también? No, ese productor es de De aquí. aquí de la capital. Ok, ok. Que fue un pana que me consiguió. Dije, no, yo tengo una Coney. Uy, yo dije, no, y ellos tienen pila. Dije, que tú sabes, que para que yo frene, por lo que yo no quería frenar ni nada. Yo tenía pila como 7 meses. Yo dije, diligencia, frena, malo, frena, malo. Y ustedes achochados, ustedes no Y sabían yo, que muchacho, ustedes no sabían y que esa era la bendición, oportunidad de papá ustedes. ahí, papá con esa bendición ahí. Yo dije detenido, dije, diablo, porque yo no quiero frenar, niño, para allá. Siempre decía, Divi, yo no quiero frenar. Después de un día me decidí, voy a frenar para allá, montar un tema que tengo allá, tú sabes, que dice, modo con Moco lo ponen con ella te pongo al día, Globo más fantasma con ella te pongo al día, te lo juro por mi madre que por mí te matarían. Pare de Claro, maldito. Ya Pila tú de sabes. venadura, pila de bobo, venadura. Pero ustedes tienen prácticamente casi 2 álbumes ahí que ustedes No, yo tienen tengo guardados. saco de tema. Saco de tema. saco. Claro. Tenemos uno también que suena psicópata. Chequea, diablo. Ponme una vainita Se te que tú mata me duro, dijiste niño. que tú tienes por ahí, que tú, Sí, eso tienes que ponérmelo sí. aquí. Tienes Eso que viene, ponérmelo aquí. vienen pila de vainadura. Ese pila tema de yo se lo vaina. hice Pachón, fue. Sí, Pachón. Sí, porque yo le hice uno para de metal. De metal, no de plástico. De metal, no de Sí, el que tú plástico. hiciste, Chocholo, el que tú chocholo. hiciste con Chocholo. Con Chocholo. Sí. Por el chamaquito aquí también, él puso su granito en el tema En el también. tema claro, también. porque él viene apoyando, él viene con uno corriendo la de Fufa. Sí, claro, Chocholo cuando vino aquí, él me dijo que ustedes habían hecho una colaboración. Por eso fue que decidimos traerte aquí también, para que tú des tu versión de la historia. Yo sé que ustedes andan por ahí, andan durísimo también, ¿me Y entiendes? ahí ahora la aprendimos con un tema. Se lo hicimos, tú sabes, unos panas me tiraron allá, ponte un tema, yo me lo iba a él sabe que yo la corro de verdad al 100, no sin careta. Hablé con el pana, después me dijo, está todo, después yo te voy a decir para que tú lo traigas a él, para que él haga uno solo y tú no solo. Pero él no Ok. quiso que yo lo lleve, porque yo siempre, él es mi niño, de verdad. No se pongan celosos. No, Ellos ustedes están van a estar claros, ahí, ellos ustedes están van a estar claros, ellos ahí. están No, claros. porque ustedes- Eso viene siendo como, ¿cómo te digo? Eso viene siendo un rochunguito. Que ellos, aunque más discutan y peleen todo el tiempo, nadie se puede meter en eso. De verdad. Para que estén claros. Para que no vayan de que Oye. los cueros. Nada de eso. De que usted no puede. Nada de eso. Si usted, Y- usted dice de que no anda conmigo, usted está diciendo que esa relación se va a terminar. Para que estén claros. Bueno, el que me dice que para que estén claros, las mujeres, los tigres y todo el mundo. que lo pongan en contra, que lo pongan en que- contra. que- que ellos ya saben, usted Que no, sabe. que él tiene su saben. careta. Nada de eso. Nada de eso, mi niño, que nosotros tú estás loco. Oye, ahí yo Es hice una vaina de chon. abajo que venimos, ya tú sabes, cogiendo. Busquen eso en YouTube para que ustedes vean. Eso fue a Chon, que yo se lo hice a Chon de la 42. Chon, te aprendió. Yo le hice una vaina, casi tú sabes, una vaina, porque él mismo. Suéltaselo El para que ella la sistema, vea. el sistema. Tony en la 42, tú sabes, mío, personal. Hermano, tú sabes. Oye, va, oye, como dice, oye. Pónmele eso ahí. Eso es bobo.
Eso se va a pegar, Búscalo ahí en YouTube para que le llegue que lo que... Oye, como dice, oye, me tiró la loli, me dijo que no respete la poli, que por culpa de la nota le vamos a dar para la fori. Práctica para que sienta la de Tony 37, Mundo Cuero Preto, como el Capone. Y los peluches, ¿dónde están? 420, una sola rey, no somos naciones. Javier, Ellos saben hermano que lo que también, que nos apoya desde cero también. allá en el Cali, la Fori 42. Ya ustedes saben, mi gente. Ya Por usted eso sabe. es que Ese yo tema- siempre aquí a cabina siempre traigo unos nuevos talentos que son fenómenos de verdad. Ya ustedes saben, estos No, porque- muchachos vinieron hoy desde Yaguate City, ya ustedes saben, para acá, para Santo Domingo. para el mundo, que vamos a hacer esta mundiales entrevista. con Dios mediante. Ya ustedes saben, mi gente. Por eso que los sacrificios De aquí para México. son muy importantes. ¿Cómo es que se llama la menor? MCV. NCB, güey, búsquenle en toda la plataforma. Búsquenla en Instagram, en toda la Apóyanla. plataforma. Que NCB. después usted la ven prendida por ahí. Digo, pues ella dice, no. Se tiene Ellos que saben, cotizar ellos porque saben, tú no yo la claro, apoyaste. yo- ¿Qué fue? Yo tengo que ir a la 42. NCB, Ya tú NCB. sabes, nada más tienes Yo que. quiero conocer a este, ¿cómo se llama? ¿A quién que tú quieres De conocer? metal. De metal. Yo lo iba a Güey, mencionar en mi una pa- de mis canciones. mi pero papá. decía que de metal. Él es así de nosotros. Mi papá. El primero que nos socorrió allá fue de metal. Oye. Bendiciones para él sabe allá. El primero que nos De dio el metal, apoyo fue de metal, que nos de llevó a más- su estudio. Yo lo quiero conocer a él. No, tranquila, te vamos, De metal, no de plástico. De metal, no de plástico. No, 42. 42. Ay, 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 ay. 42. Ay, 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 ay. Tú estás loco, mi hermanito Chocholo, bendiciones para él, que la está haciendo igual con nosotros. Va a Ya ser el ustedes saben, pulmón. Chucholo está en José. Y la Chucholo melaza está en José. también la es mía. melaza está todo. Y un saludo para los tigres míos de allá del bloque, que ellos están todos, porque después se llenan, después dicen digo que una paloma, y ellos están Ellos apoyando. Están apoyando. Estamos haciendo un video de Dicrin que Y va a ellos haber una están al- edición están al psicópata 100. ahí esa. ¿Qué va a haber? Edición psicópata, porque Claro, tenemos tiene un relato bobo. psicópata, muchachos. Ah, pues, Un ustedes de- tienen de todo. De Ustedes todo. vienen ahora mismo en diciembre prendidos. Manito, pero que uno es nuevo talento, pero que uno lo que pasa es que no está pegado, pero nosotros somos maduros que cualquiera de esos que están de que pegados. Nosotros tenemos temas para tener en tendencia si nosotros no pegamos. Llévate de mí. No, pero si ustedes se Claro. pegan, ustedes van a tirar saco de tema durísimo. Pila, porque que al final Pero uno lo que tenemos tiene... una gaveta que ya se están botando de tantos temas que tenemos ahí, Ya Llévate. ustedes saben. Él saca su idea Pinky por un lado. celebro, Pinky celebro, Pinky ce- Lo que piensan en maldad. Pinky Piqui celebro, celebro. Lebro. Piqui celebro, Lebro. Pinky celebro, nada más piensan en Tú estás maldad. loco, Pinky déjasela ahí, celebro, malo, Eso es déjasela una vaina que ahí. tú sabes, Pinky celebro. Después se la Dos roban. componentes. Dos Ya componentes ustedes que lo que saben. andan es ruling, se meten para la 42 a Como hacer Wilton, Il Chuchi. Arrebataron por ahí. Tú sabes, Rochi es un psicópata, hay que dársela a la máxima. El Ey, alcalde. no, tú sabes que Rochi es cabra de verdad. Es como dicen, que el que nace para ser cabra se queda. Tú puedes ver para qué salga esta cosita de este video que estás rodando de Dicrin. Qué bobo. Dicrin me busca por robo. Tengo una 40, te la No, saco y yo, te yo, la sobo. yo en la edición te lo ponemos para que te salga ahí heavy, un pedacito en el corte. Mira ahí, como que tú veas. Eso es editando, Hoy lo vamos a terminar, hoy le vamos a dar los colores que le Ya faltan. ustedes saben, mi gente, miren ahí. No, tú me lo mandas y así lo ponemos ahí. Lo Tira ponemos de ahí bobo, para que le tira de salga a bobo. ustedes del kilo. Gracias del apoyo, Elber. Ya ustedes saben, Bendiciones, mi gente. manito. No te detengo, oíste, que tú vas a ser grande también, oíste. Ya ustedes saben, mi gente. Siempre por el apoyo que tú nos den allá en tu negocio, que nos ponen pila los temas en el bloque, que tenemos el bloque, ya tú sabes, con las 4 gomas para arriba, que lo tenemos prendido el bloque, nada más sonamos nosotros, que en el bloque de nosotros nada más sonamos nosotros. Ya ustedes saben. Están sonando mucho Mándenle un los... saludito a su gente ahí, ya ustedes saben. Elber, ya tú sabes, bobo. Elber está todo, Elber sabe que lo que él sabe, el de los míos, no hay que dar más para yo ni nada. La gente mía, yo tan claro, yo cuando veamos. Una sola red. Adam, tú sabes, Adam el de los videos, ese chamaquito también búscalo en la plataforma digital. Él es que nos viene apoyando desde cero también, nos brega con los videos y de todo y no nos cobra porque él es primo mío, por irte en la vuelta, porque él dice, el menor la va a poner. El Claro, menor claro. Esa es la porque vuelta, hay que es el apoyar desde el flow. principio. Cuando tú ves la diligencia de una gente que te apoya, tú lo ves cuando ellos no te quieren sofocar con pila de dinero, porque ellos tienen su... Porque a veces uno no brega tanto, porque uno lo que canta es, uno no es de que edita video ni nada, y ellos tienen su muse en eso. Claro. Entonces, cuando Ellos yo te- tienen su idea. Ellos Te tienen su pasan idea. la mano, tú dices, diablo, el menor está bregando al 100 porque yo no le puedo pagar tanto. Pero tú ves la demagogia cuando Es un proyecto que tenemos, tú para le llegas. un proyecto. Ya ustedes saben, mi gente. Junior Estos Lara muchachos también, Junior ahora Lara. mismo
están aquí en esta entrevista y de aquí ellos van a seguir haciendo su diligencia. Ellos No, van de aquí- ahora mismo para un rodaje de un video, ya ustedes saben. Y yo le doy las gracias a ellos por venir de tan lejos a hacer esta entrevista aquí. Yo sé que es un sacrificio que están haciendo y nosotros siempre le abrimos la puerta aquí, siempre ellos tienen la puerta abierta aquí. Es una oportunidad para mí, yo ser el primero que le haga una entrevista a dos futuros sí, talentos que si mañana están No, pegados, pero- ya ustedes saben que ustedes vienen para acá, de No, una vez a hacer una entrevista, hacerme la No, el porque cuento ya, de ya cómo no, ustedes se pegaron. nosotros vamos Te viendo, vamos- mira, nosotros vamos viendo de nuevo, pero cuando vengamos, Te tú vas vamos a a decir prometer mierda. algo. Cuando seamos ya tú sabes. No, porque nosotros vamos a venir volver, para acá, pero pero cuando vamos a venir volvemos ya prendida. no va a ser lo Cuando mismo. ustedes vuelvan, yo quiero que cuando ustedes vuelvan para acá, ustedes estén prendidos. Eso es Pero por la hace vieja que se rato- hacen. Esa es la vieja y mi hermanita que está allá en el Hace cielo rato, y de él todo. sabe que lo que es. Ya tú sabes, por Ya ella que ustedes se está saben, mi haciendo gente. todo, la diligencia. Vayan al canal de esos muchachones, Papi malo. Papi Malo, El DB30 de este el lado. DB30 de este lado, ya ustedes saben. Vayan al canal, suscríbanse, denle like, compartan, escuchen su música y apóyenlo, mi gente. Ya ustedes saben, nos vemos para la próxima. Mexidomi TV Show, el podcast de nueva generación. Brr, bra.